El día de ahora vamos a continuar instalando las herramientas que nos van a servir para crear IDRs. En esta vez vamos a seguir con la instalación de la herramienta phpMyAdmin. Vamos a aprender a instalarla y a utilizar la herramienta para crear bases de datos y tablas dentro de las bases de datos que nos van a servir para crear IDRs dinámicos. Para esto vamos a seguir los pasos que tenemos acá. Primeramente vamos a abrir el programa PuTTY. Nuestra dirección, escribimos nuestra dirección del servidor. Para mi caso es esta y le damos abrir. Nos logueamos y ya estamos dentro de nuestro servidor Elastic. Vamos a instalar primero el paquete de phpMyAdmin porque no viene instalado en la distribución de Elastic. Elastic está basado en CentOS, así que vamos a ocupar el gestor para instalar paquetes Yum y vamos a irnos al paso 2 y vamos a instalarlo. Copiamos esto y damos clic derecho y vamos a esperar a que descargue los paquetes. Es necesario decir que tenemos que tener una conexión a internet para poder hacer esto. Nos va a pedir unas confirmaciones, le vamos a dar que sí a todo. phpMyAdmin nos va a servir para comunicarnos con la base de datos MySQL que está instalada por defecto cuando hicimos la instalación de Elastic. Nos pide otra confirmación y una tercera. Listo. Con esto completamos el paso de instalar phpMyAdmin. Ahora vamos a configurarlo para poder abrir el gestor web y poder trabajar en él. Vamos a ir al paso 3. Vamos a copiar esto y vamos a ir a editar el archivo phpMyAdmin.conf. Pegamos y nos desplazamos con las flechitas hacia abajo y estamos acá. Vamos al paso 4 y nos dice cambiar el campo Denny por Allow. Y aquí nos da un ejemplo. Tenemos Denny Allow from all y nos va a quedar Allow from all. Y también vamos a comentar estas dos líneas. No es necesario comentarlas, así que nosotros las vamos a dejar sin comentar y solo vamos a cambiar Denny por Allow en los campos siguientes. Vamos a bajar de nuevo aquí y vamos a cambiar por Allow. Borramos y también aquí abajo listo. Damos control O para poder guardar el archivo, damos enter, control O, enter y luego control X y salimos. Con eso tenemos configurado el archivito que nos va a servir para poder ver la interfaz web. Luego paso 5, vamos a reiniciar los servicios, el servicio de web y el servicio de MySQL. Copiamos esta línea como está y la pegamos. Clic derecho y damos enter. Ok. Ya con esto tenemos instalado y configurado
phpMyAdmin. Ahora vamos a ingresar al navegador para poder utilizarlo. Vamos a copiar el paso 6, vamos a copiar acá y vamos a irnos a un navegador y vamos a pegar. Vamos a sustituir la dirección IP que nos aparece acá, la que copiamos, por la dirección IP de nuestro servidor. En este caso, esta sería la mía. Nos va a pedir un nombre de usuario, vamos a loguear con root y la contraseña va a ser la misma contraseña de MySQL que nosotros creamos o nosotros digitamos cuando instalamos Elastic. Ok. Este es el gestor de la base de datos phpMyAdmin. Si nos fijamos, es un esquema bastante bonito, un esquema bastante fácil de usar, bien intuitivo. Y ahorita vamos a empezar a utilizar esta herramienta y lo primero que vamos a ver es cómo crear una base de datos sencilla. Vamos a crear bases de datos y tablas. No vamos a profundizar mucho en lo que es MySQL. Solo vamos a hacer unas cuantas tablas básicas con lo que podemos trabajar con unos IBRs. Para crear una base de datos vamos a hacerlo desde esta interfaz. Si nos fijamos aquí en la parte izquierda, todas estas que están acá son bases de datos ya creadas por Elastic. Elastic ocupa varias de estas bases de datos donde él guarda su información, todas las extensiones que nosotros creamos, todas las troncales que hacemos, rutas salientes, rutas entrantes y todas esas cosas. Elastic guarda o la respalda en estas bases de datos que están acá. Aparte de estas que están acá, si nosotros nos fijamos, vamos a dar clic en esta. Cada base de datos tiene tablas. En este caso la base Asterisk tiene tablas. Tiene 68 tablas. ¿Sí? Cada tabla tiene diferentes datos que Elastic ocupa. No nos vamos a meter mucho a hablar de ellos. Pero la idea que quiero transmitir es esa. Vamos a ver cómo es que están hechas las bases de datos. Para los que nunca han trabajado con ellas. Y bueno, muchos de nosotros hemos trabajado con Excel. Y es algo similar trabajar con las bases de datos de MySQL. ¿Sí? Nosotros vamos a tener una base de datos X. Y cada base de datos, lo que nosotros conocemos por ejemplo en Excel como filas y columnas, en la base de datos vamos a llamarlos de otra forma. A las columnas las vamos a conocer como campos. Estos van a ser campos para nosotros. Entonces vamos a tener un campo 1, un campo 2, un campo 3, un campo 4, etc. En la base de datos vamos a conocer las columnas como campos. Y las filas las vamos a conocer como registros. ¿Sí? Vamos a tener registro 1, registro 2, ¿sí? Cada registro va a tener diferentes campos, ¿sí? Cada registro equivale a, por ejemplo, si tenemos una base de datos de telefonía, por ejemplo, los datos de del nombre y la dirección de algún usuario en particular. Entonces vamos a volver a phpMyAdmin y vamos a empezar primero creando una base de datos.
Nos vamos aquí a crear nueva base de datos. Vamos a poner base nueva, base 1, pongámosle. Vamos a dejar por cotejamiento, lo dejamos así y damos crear. Esta es la sintaxis SQL que nosotros deberíamos de utilizar si hiciéramos o si creáramos la base de datos directamente desde la consola de MySQL. Con el gestor es mucho más fácil. Ahora ya tenemos creada la base de datos, base 1. Y ahora necesitamos crear tablas. Vamos a crear una tabla 1. Tabla 1. Número de campos, vamos a poner que sean 3. Y vamos a dar clic en continuar. Campo 1 vamos a hacer un valor de un ID. Un identificador. Vamos a poner un nombre en el campo 2 y en el campo 3 vamos a poner un apellido. Vamos a hacer tipo entero. Si se fijan, vamos a tener diferentes tipos de datos, al igual como en la programación en C o en otros lenguajes. Tenemos enteros, datos flotantes, dobles, decimales, tipo fecha, tiempo. Bueno, tenemos una gran variedad. Pero nosotros solo vamos a ocupar en particular datos tipo sencillos. Los más básicos van a ser enteros, flotantes, dobles y tipo texto, a lo sumo. Vamos a dejar un entero. Nombre va a ser tipo texto y apellido va a ser tipo texto. ¿Sí? Siempre, cada vez que creemos una tabla, necesitamos tener una llave primaria. Y por lo general nosotros vamos a dejar, para este caso siempre, vamos a crear un identificador o un ID, dependiendo de lo que estemos haciendo. Y a ese número, a ese campo que nosotros identificamos como entero, lo vamos a poner que sea una llave primaria. ¿Sí? Aquí lo asociamos con esta llave, le damos un chequecito aquí y ya nos va a convertir en una llave primaria. Luego le damos grabar y ya con esto tenemos creada nuestra tabla. Si bien aquí está la sintaxis SQL que deberíamos de seguir, se va complicando a medida vamos creando las tablas, ya la sintaxis se vuelve más compleja, pero con el editor es más fácil hacerlo. Ahora que tenemos creada la tabla, podemos insertar. Ahorita la tenemos vacía, tenemos una tabla vacía, sin datos, sin registros. Ahora vamos a insertar registros, nos vamos a la pestaña insertar y nos aparecen dos espacios, dos recuadros. Este es uno y abajo tenemos otro similar. El administro phpMyAdmin nos muestra dos de estos recuadros para poder llenar para poder insertar dos registros a la vez. Si necesitamos insertar más de dos registros, pues podemos ir acá y darle el número de registros que queremos llenar a nuestro gusto. Vamos a dejarlo así para el momento. Vamos a empezar a llenar esto. En el identificador vamos a ponerle un valor, vamos a ponerle 001, un nombre, David, un apellido Berríos, vamos a ponerle 002, un nombre Edgardo Paredes y vamos a darle clic en continuar. ¿Sí? Vamos a insertar otros dos campos. Vamos de nuevo a insertar 003 Francisco Orellana 004 Oscar López. Y de esta manera llenamos nosotros los campos. Sí, ya nuestra base de datos contiene una tabla y la tabla contiene 4 registros. Aquí está nuestra tabla, si damos clic acá y si damos clic aquí en examinar podemos ver todos los registros que hemos creado acá. Y acá está lo que nos interesa. Ya tenemos llena nuestra tabla, tenemos nuestros campos, ¿sí? Tenemos campo identificador, campo nombre, campo apellido. Tenemos nuestro primer registro, nuestro segundo registro, tercer registro y cuarto registro. ¿Sí?
Podemos editar cada uno de ellos haciendo clic acá o eliminarlos si no nos parece. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ver con la creación de bases de datos y la creación de tablas. Vamos a ocupar esta herramienta de PHP-MyAdmin más adelante para poder utilizarla con nuestros IBR. Vamos a enlazar los IBR con la base de datos para venir a consultar algún dato en particular a las tablas que nosotros creamos. ¿Sí? Entonces lo importante de esto es saber cómo crear tablas. Si nos vamos de nuevo a la base de datos, vamos a crear una tabla 2. Vamos a llenar ahora 5 campos. Si se fijan, ahora nos aparece diferente el orden para configurar los campos, pero es lo mismo. Vamos a crear siempre un identificador, podemos llamarle de otra forma. Vamos a crear un nombre, apellido, teléfono, dirección. Vamos a dejar ese como tipo entero y como dijimos lo vamos a poner como llave primaria. Acá está, llave primaria. Vamos a dejar como texto, apellido va a ser texto, teléfono lo vamos a dejar como entero también y dirección va a ser un tipo texto. Vamos a dar grabar y ya tenemos otra tabla. Vamos a insertar, si le damos a examinar, no nos va a mostrar registro, por favor, no tenemos que llenar, tenemos que insertar registro. Vamos a insertar 1, vamos a ponerle el 1, le damos continuar y aquí tendremos un registro. Ahora sí, si le vamos a examinar, podremos ver la estructura de nuestra tabla y podemos ver que ya tenemos uno de los registros. Todos nuestros campos, nuestros 5 campos. Identificador va a ser siempre nuestra llave primaria. Es importante siempre poner una llave primaria y se lo vamos a asignar al campo que sea entero. Entonces con esto termina lo que tiene que ver con la creación de tablas dentro de la base de datos y la creación de las bases de datos mismas. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les sea útil esta información.